casa. Espero se encuentren bien y estén listos para estudiar y descubrir increíbles cosas nuevas. ¿Qué objeto utilizan los doctores cuando nos enfermamos y quieren saber nuestra temperatura? Pues un termómetro. Todos los conocemos, pero ¿sabes cómo funciona? A mí siempre me ha dado curiosidad saber cómo ese tubito de vidrio hace para darnos la temperatura de nuestro cuerpo. Hoy vamos a aprender su funcionamiento y cómo ha avanzado la tecnología para darnos termómetros más precisos. Hasta aprenderemos a construir uno en casa. Increíble, ¿verdad? ¡Comenzamos! No olvides tus materiales. Aprender a reconocer los avances tecnológicos en el diseño de termómetros cada vez más resistentes, manejables y precisos. Seguramente recordarás que los termómetros se pueden utilizar para medir la temperatura en el hogar, la industria, en la investigación y en la medicina. Pero ¿sabes cómo eran los primeros termómetros y cómo son ahora? ¡Conócelos! Para esto seleccionamos algunas cápsulas para ti. Al final te haremos algunas preguntas. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y observes cómo fue mejorando este instrumento de medida de la temperatura. A principios del siglo XVII, muchos inventores e investigadores compitieron entre sí para desarrollar instrumentos capaces de medir y controlar la temperatura de gases y líquidos. Entre los que participaron de la competencia están el célebre científico italiano Galileo Galilei, que construyó el primer termoscopio, un sensor de temperatura sin escala, y su compatriota Giuseppe Biancani, que en 1617 publicó el primer diagrama claro de la misma innovación. ¡Genial! En 1638, el inglés Robert Cloud publicó el diagrama del primer termómetro propiamente dicho, pero los italianos Francesco Sagredo y Santorio Santorio ya habían construido prototipos equivalentes en 1611 y 1613 respectivamente, mientras que el francés Jean Lagrange fue el primero en utilizar la palabra termómetro. Durante el siglo XVIII, con termómetros cada vez más confiables, los científicos se embarcaron en una segunda competencia para determinar quién sería el creador de la escala más utilizada para medir la temperatura. ¡La temperatura justa! El inglés Isaac Newton propuso contar 12 grados entre la temperatura a la cual se derrite el hielo y la temperatura promedio del cuerpo humano. El alemán Daniel Fahrenheit propuso una escala con 3 puntos fijos: 0 grados en la temperatura más baja que logró alcanzar por medios químicos en su laboratorio, 32 grados en la temperatura a la que el agua se congela y 96 grados en la temperatura del cuerpo humano. Y el sueco Anders Celsius con el 0 en el punto en el que el agua pasa del estado sólido al líquido, y los 100 grados allí donde pasa del líquido al gaseoso por evaporación. Como observaste, los termómetros se diseñaron desde el año 1600, pero los primeros eran imprecisos. Ahora veamos algunos tipos de termómetro y sus diferencias en cuanto a resistencia, manejo y precisión. El termómetro que utilizamos todos los días ha alcanzado su actual estado después de innumerables intentos de parte de hombres ilustres en el transcurso de los siglos. El primer termómetro práctico consistía en un tubo de vidrio sellado y con una ampolleta llena de mercurio en la parte inferior. Se usaba este metal líquido debido a su alto índice de expansión térmica. Al aumentar la temperatura de la ampolleta, el mercurio se expande y sube por el estrecho canal del tubo de vidrio, produciéndose un movimiento bastante perceptible que puede ser interpretado en una escala numérica. Y a principios del siglo XVIII comenzaron a utilizarse dos escalas, la escala Fahrenheit y la escala Celsius, creadas por Daniel Gabriel Fahrenheit y por Anders Celsius, respectivamente, las cuales, con algunas modificaciones, estandarizaron en cierto grado el uso de este útil instrumento. Durante muchos años se ha estado utilizando el termómetro de vidrio con un líquido indicador,
Posteriormente, con el advenimiento de la electrónica digital, en muchas aplicaciones se ha reemplazado el termómetro de vidrio por un sensor conectado a un complicado procesador electrónico contenido en un microcircuito con el conocido despliegue digital como instrumento indicador. ¿Qué les pareció esta información? Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo medir correctamente la temperatura con un termómetro digital? En primer lugar, queremos acabar con un mito. El termómetro digital es tan preciso como los antiguos de cristal. Las pequeñas variaciones de temperatura que se producen entre las distintas mediciones demuestran su extremada precisión, porque se deben a las oscilaciones normales del organismo. ¿Ya está todo claro? Entonces vamos a prepararnos para hacer la medición. Antes de realizarla, evitaremos tomar bebidas calientes o frías. Tampoco nos bañaremos ni ducharemos. Nada de ejercicio. Pero primero vamos a revelarte un secreto fundamental. ¿Cómo ponerte correctamente el termómetro? ¿Listo para descubrirlo? Observa. Esto de aquí es la sonda, la única parte capaz de detectar la temperatura corporal. Procura colocarla correctamente en la zona que has elegido. Sitúala en vertical respecto al hueco axilar, bien apoyada sobre la piel. Así. Ahora espera el pitido del termómetro, debajo de la lengua manteniendo la boca bien cerrada. Espera el pitido. Y ¡pip! ¡Wow! 36,5. No tienes fiebre. Todos a jugar. Ok, ya sabes cómo medir la temperatura, pero ¿sabes también cuándo se tiene fiebre? Recuerda que cada zona del cuerpo tiene su valor de referencia. Para la zona axilar son 36,7 grados, para la zona oral son 37 grados y para la zona rectal son 37,5 grados como máximo. ¿Ya está todo claro? Bien. Vamos a tomar ideas para elaborar un termómetro que nos servirá para medir la temperatura de la piel. Vamos a construir un sencillo termómetro con objetos caseros como estas botellas de plástico, pajitas de refresco y un poco de plastilina. Yo en vez de pajitas de refresco voy a utilizar de un bote de cristales de estos spray, el tubito que es transparente y se ve mejor que en la pajita de los refrescos. Podemos poner un trozo de plastilina en la boca de la botella para sujetar el tubo, o bien podemos hacer un pequeño agujero justo para que pase el tubo, para que pase la pajita por el tapón, y simplemente con un poquito de plastilina nos será suficiente para sellar el agujero de forma que no entre ni salga aire. Ponemos un poco de agua en la botella y para que se vea mejor añadimos un poco de colorante alimenticio. Agitamos un poquito, tampoco es necesario mucho, y ponemos el tapón con el tubo. Lo bajamos un poco para que llene. Si yo aprieto un poco la botella, el nivel del líquido, el nivel del agua coloreada, sube. Esto es debido al aumento de la presión del aire que empuja el agua, con lo cual sube por el tubo. Bueno, ahora con una estufa vamos a hacer una prueba. Acercamos la estufa para comprobar cómo sube el nivel del líquido. Retiramos ya la estufa, que no se salga el líquido, y ahora vemos cómo desciende el nivel. Al calentar la botella, las moléculas que forman el aire se agitan con más fuerza, de manera que empujan el agua y por tanto empieza a subir por el tubito. Dicho con otras palabras, al aumentar la temperatura del aire, dado que está encerrado en la botella, aumenta su presión y por tanto sube el agua.
Construye tu propio termómetro con materiales reciclables, como en el video Proyecto de Ciencias. Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. Esto fue la evolución del termómetro. ¿Qué les pareció? ¿Anotaron muy bien las instrucciones para construir su propio termómetro? Pónganlas en práctica, les aseguro que se van a divertir. Si no tienes el libro de texto o necesitas, se estará acompañando durante estos días para divertirnos estudiando. ¡Hasta pronto!